fisiológica y funcional de toda la vía urinaria. ¿Sale? Existen técnicas nuevas como la tomografía por emisión de positrones, la angioresonancia magnética, la táctil-dimensional, que evolucionaron dentro de los estudios de diagnóstico convencionales. Sí, pero el hecho de que existan estas nuevas técnicas no quiere decir que las técnicas más antiguas, por así decirlo, se dejen de seguir utilizando, ¿no? Porque para empezar, pues en el medio en el que vivimos, para contar con una tomografía por emisión de positrones, pues difícilmente, ¿no? Igual la angioresonancia magnética dentro del medio institucional, particularmente a lo mejor la angioresonancia magnética sí, pero tanto la PET como la TEC tridimensional no se cuentan ni en medio particular. Entonces, los estudios más básicos y antiguos como el ultrasonido y la orografía excretora siguen siendo de mucha utilidad para el diagnóstico y el tratamiento de las vías urinarias, ¿no? Dentro de la radiografía convencional, el que más se utiliza es la placa simple de abdomen, ¿no? Va a servir como estudio preliminar para muchos estudios contrastados como la orografía excretora, como el cistograma miccional principalmente, como el uretrocistograma también, ¿sale? Y nos permite valorar principalmente la presencia de litos en la vía urinaria, ¿sí? Piedras de menos de 4 milímetros no se van a ver en una placa simple de abdomen. Piedras de más de 4 centímetros sí se van a ver en una placa simple de abdomen, doctores. Y ojo, para cuando vean litiasis urinaria, los litos de menos de 7 milímetros tienen alta posibilidad de ser expulsados espontáneamente. ¿Cómo se van a valorar las imágenes en la placa simple de abdomen? En imágenes radiopacas y radiolúcidas, doctores. Las imágenes radiopacas principalmente sí van a ser similares al hueso y así se va a ver lo que son los litos en la vía urinaria. Sí, no sé si alcancen a ver, por ejemplo, aquí en mi cursor, estas imágenes radiopacas que se encuentran en topografía urinaria del lado izquierdo, tanto en renal y en uréter, más que nada por la forma en que tiene y cómo se encuentran ubicadas las piedras, todo parecería indicar que estas piedras se encontrarían en el uretero y sería un camino de piedra, ¿no? Sirve para la evaluación primaria de enfermedades tanto abdominales o urológicas, ¿no? Acuérdense también que para el diagnóstico de una apendicitis, bueno, más que de una apendicitis, más que síntomas de irritación peritoneal, pues van a haber niveles hidroaéreos, va a haber borramiento del psoas que nos orientan hacia un diagnóstico de irritación peritoneal. ¿Sale? ¿Cuáles son las ventajas de la placa simple de abdomen? Va a ser útil para la detección de urolitiasis, como ya les había comentado, en litos mayores de 4 milímetros, litos menores de 4 milímetros no se ven. Va a ser económica para el seguimiento de cálculos que ya han sido documentados y va a ser útil para la evaluación de cuerpos extraños, catéteres, tutores, drenajes ureterales. Dentro de catéteres entrarían lo que son los catéteres J. Ahorita vamos a ver una imagen. Sí, ¿cuáles son las limitaciones? Van a dar negativos falsos de acuerdo a la localización de los litos. ¿Por qué, doctores? Por la interposición que existe con lo que es por la interposición que hay con el hueso, o puede confundirse con calcificaciones, ya sea vasculares o flebolitos, o incluso calcificaciones dentro del intestino, ¿no? Dentro del tracto gastrointestinal que pueden interponerse y pueden darnos unos falsos negativos, ¿no? Entonces, la imagen que ven a su mano izquierda de ustedes es una placa simple de abdomen en la cual se evidencia, ¿cómo se llaman estos cálculos, doctores? Ahí dice, ¿no? Cálculo coral. Cálculo coral, ¿qué otro nombre tienen? Cálculos en asta de venado, cálculos de fosfato, amonio, magnesio, por la forma en que están integrados estas piedras, ¿no? Pero miren el gran cálculo que tiene, que abarca tanto los cálices mayores a su superior, medio, inferior y la pelvis renal, ¿no? Y la imagen que tiene, la imagen que tienen a su mano derecha, doctores, pues es una placa simple de abdomen en la cual se va a evidenciar un catéter J que se utiliza principalmente o se coloca principalmente después de realizar procedimientos quirúrgicos en la vía urinaria, ya sea endoscópicos o cirugías abiertas, cirugías tanto a nivel de la pelvis renal, del uretero, sí que nos van a servir para ferulizar el uréter y mantenerlo permeable, ¿sale? Dentro de los estudios contrastados, el que más se utiliza principalmente es la orografía excretora. Es una técnica convencional cuya finalidad, doctores, va a ser opacificar toda la vía
toda la vía urinaria, ¿no? Se desarrollaron aproximadamente en los años 50, ¿sí? Las urografías intravenosas, pilografías retrógradas, estudios anterógrados y cistografías son los estudios contrastados. ¿Cuál es la principal ventaja? Se va a utilizar en varias técnicas de diagnóstico para la imagen urológica y también para procedimientos quirúrgicos. La función va a ser opacificar toda la vía urinaria o pintar toda la vía urinaria, pues para que me entiendan. Acuérdense que es radiopaco, opacifica todas las vías urinarias. Sí, la urografía excretora permite valorar también la función del riñón, doctores. ¿Cuáles son las limitaciones? Va a tener toxicidad cardiovascular y toxicidad renal, doctores. Sí, en pacientes que tengan la creatinina elevada, pues va a estar contraindicado utilizar estudios contrastados. ¿Por qué, doctores? Pues por el riesgo de que se agudice más la enfermedad renal crónica que tenga o la lesión renal que tenga el pacientito, ¿no? Y en pacientes que tengan toxicidad cardiovascular también está contraindicado. Sí, como les había comentado, el estudio de elección en vía urinaria es la urografía excretora, que sinónimo de esta entidad sería urografía intravenosa. Tiene que tener una preparación el paciente, doctores, tiene que tener una preparación intestinal. Sí, acuérdense lo que les comenté, que las vías urinarias van a estar interpuestas con muchas estructuras gastrointestinales y vasculares, doctores, que si no está preparado bien el paciente, pues de nada va a ser útil este tipo de estudios, ¿no? ¿Qué tipo de preparación es? Principalmente preparar lo que es el intestino, doctores. ¿En qué consiste la preparación del intestino? Por lo regular, se le recomienda a los pacientes que tengan un ayuno de 8 horas, sí, que un día antes del estudio contrastado, por lo regular, tengan dieta líquida, que se le apliquen enemas evacuantes o que se le apliquen medicamentos que estimulen la limpieza intestinal, sí, como es el uso del Nuliteli o el polietilenglicol, ¿no? Cuya finalidad va a producir que se vacíen por completo los intestinos, y la preparación son 24 horas antes del estudio. En cuanto a eso, es a la técnica, doctores. Acuérdense lo que les comenté cuando vimos radiografía convencional. La placa simple de abdomen va a ser el estudio preliminar de esta urografía excretora. ¿Sí? Posteriormente se le va a aplicar el medio de contraste y lo primero que se va a ver, doctores, va a ser que se van a pintar los riñoncitos. A esa fase se le llama fase nefrográfica. Posteriormente van a empezar a pintar lo que son las pelvis renales. A esa fase se le llama pielografía. Y ya cuando están eliminando a través del uretero y están llegando a la vejiga, se les llama fase de eliminación, doctores. ¿Salen? Aquí lo apunté en las fases de la urografía excretora: la placa preliminar, la placa simple, la fase nefrográfica, pielográfica y la fase de eliminación. En este pacientito, el hallazgo que tiene, pues es un doble sistema colector, que al parecer, doctores, este doble sistema colector se une en el uréter. ¿En qué tercio del uréter está, doctores? Ya lo habíamos mencionado. Voy a regresar discúlpenme, en esta imagen. Sí, acuérdense que topográficamente o radiológicamente el uretero se divide en 3 zonas. ¿Sí? El tercio superior del uretero, el tercio medio y el tercio inferior. El tercio superior va a venir de lo que es la pelvis renal al borde superior de la cresta ilíaca. El uréter medio va a ser del borde superior de la cresta ilíaca al borde inferior de la cresta ilíaca. Y el uréter inferior va a ser del borde inferior de la cresta ilíaca a la vejiga, doctores, ¿sale? Entonces, aparentemente el uretero aquí, el doble sistema colector que tiene, se une en el tercio superior del uretero, y entonces esta entidad patológica congénita se le llama doble sistema colector incompleto. Para hablar de un doble sistema colector completo, doctores, los 2 ureteros deben de llegar por separado a la vejiga. ¿Vale? Entonces, esta imagen si es una urografía excretora. Si pueden ver lo que es la fase de eliminación, ya está en el riñón derecho y el riñón izquierdo no pinta, doctores. ¿Sí? Entonces, ese riñoncito del lado izquierdo del paciente, o una de dos, nació sin el riñón, que se le llama agenesia renal, o la otra es que el riñón dejó de funcionar por X o Y razón. Dejó de funcionar y entonces el medio de contraste no va a concentrar el riñón, mucho menos va a tener fase de eliminación. Sí, también nos sirve para valorar defectos de llenado, doctores, en los pacientes. Ya vieron aquí en el cáliz superior de esta pelvis, bueno, de este riñón derecho, en el cáliz superior, se ve un defecto de llenado. No sé si ven
cómo no alcanza a opacificar todo el medio de contraste en el cáliz superior, probablemente sea un tumor de urotelio alto, ¿no? El gol estándar para el diagnóstico de esos tumores es la tomografía. Sí, las conductografías, doctores, las conductografías son en pacientes que tienen un conducto principalmente ileal, ¿sí? Secundario a un CA vesical, que se les va a realizar un procedimiento quirúrgico que se llama, en el varón, cistoprostatectomía radical, y en las mujeres se llama exanteración pélvica por un tumor vesical, músculo invasor. Sí, entonces aquí lo que se le hace, doctores, pues como ya no tiene vejiga y no se le puede realizar una neovejiga, o sea, una cirugía continente, se le realiza una cirugía incontinente, se le llama ¿no? Entonces se va a agarrar un pedacito de ilion, de intestino delgado, y se van a agarrar los dos ureteros y se van a unir a este intestino, y este intestino que vamos a conservar lo que es su irrigación para que no vaya a tener isquemia y no se vaya a necrosar, va a salir en la pared del abdomen y por ahí va a estar orinando el paciente. No es diálisis peritoneal como muchos pacientes piensan, doctores, no es diálisis peritoneal, sino que simplemente el paciente, como ya no tiene vejiga, en vez de estar orinando anterogradamente en su fisiología normal, pues lo hacen a través de este conducto. Y estas conductografías nos sirven para valorar la presencia o no de estenosis. Si logran ver aquí al principio donde se está uniendo lo que es el uretero izquierdo con el uretero derecho, vean cómo está el conducto y vean esta zona estenótica. Aparentemente tiene una estenosis en el conducto ileal el pacientito, probablemente va a necesitar una reintervención quirúrgica. Las indicaciones principalmente, como les dije, es para valorar una estenosis a este nivel o valorar alguna obstrucción, ¿sí? También tiene que llevar preparación del paciente, como lo comentamos la vez pasada, ¿sí? Acuérdense que el mecanismo de aplicación del medio de contraste es igual y va a tener las mismas fases, nada más que ya no va a pintar o ya no va a eliminar habitualmente hacia la vejiga, sino va a eliminar y nos va a permitir valorar principalmente este conducto ileal. Sí, otro tipo de estudios son nefrostografías o orografías anterógradas. Estos pacientes por lo regular tienen una sonda de nefrostomía, ya sea porque tienen una obstrucción y no se les puede aplicar medio de contraste IV, o bien porque se les realizó algún procedimiento quirúrgico como una nefrolitotomía percutánea. Entonces se deja esa nefrostomía y la finalidad es valorar todo el tracto urinario, sí, lo que son las cavidades renales, la pelvis y todo el uretero, doctores. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja? Que este es un estudio que ya tiene la sonda que va directito al riñón y que sale al exterior de la pared o del flanco, ¿sí? Ya sea derecho o izquierdo, dependiendo si el riñón sea el derecho o el izquierdo, y a través de esa sonda se le aplica medio de contraste y se va a pintar todo lo que es la vía urinaria, ¿no? La cistoretrografía se utiliza principalmente para valorar la anatomía y la función de la vejiga y de la uretra, doctores. Sí, va a valorar la integridad de la vejiga y la presencia de reflujo vésico-ureteral. Acuérdense que lo normal es que no haya reflujo de orina de la vejiga al uretre. ¿Por qué? Porque existen porciones intramurales de ambos ureteros que van a impedir ese reflujo de orina a los ureteros. Sí, pero ante la sospecha de esta patología, pues el estudio de elección para valorar la presencia de reflujo vésico-ureteral o no es la cistouretrografía. ¿Sale, doctores? También nos permite valorar lo que son las presencias de las fístulas urinarias, ¿no? Principalmente fístulas vésico-vaginales en las mujeres o fístulas enterovesicales, que se realiza este tipo de estudios, una cistografía o una uretrocistografía, o bien una colonoscopía o un colon por enema, ¿no? Nos permite valorar también mediante una fase preliminar o una placa preliminar simple, nos permite valorar estáticamente las características de la vejiga. Lo normal de la vejiga es que se vea este cuerpo ovoide sin irregularidades, ¿sí? Eso nos permite hablar que esta vejiga está íntegra, ¿sí? Y también nos permite valorar al momento de realizar la micción. Al momento de realizar la micción, doctores, vamos a valorar cuánta orina residual tiene el pacientito después de que miccionó, y nos permite valorar principalmente lo que es la presencia de estenosis a nivel de la uretra, doctores, de todo el trayecto de la uretra. Es el estudio de elección para valorar las estenosis de la uretra. Y también se utiliza el ultrasonido, ¿no? Pero eso nos sirve más para valorar la presencia de fibrosis en todos los cuerpos cavernosos y el esponjoso,
para valorar qué procedimiento quirúrgico se le puede realizar al paciente, ¿no? La cistografía por choque es un poquito complejo de que le entiendan ustedes, pero habitualmente la técnica consiste en colocarles una sonda Foley transuretral, doctores, y aplicarle medio de contraste. También se tiene que preparar el intestino porque si no, no se va a tener buena óptica de toda la opacificación que va a tener la vía urinaria. ¿Sí? Entonces se le coloca una sonda, se aplica medio de contraste, se llena la vejiga, posteriormente se manda a miccionar el paciente, se valora la orina postmiccional y el estudio de choque son en pacientes, ¿sí? Son en pacientes que tienen una sonda de cistostomía, entonces se le pone una sonda transuretral, se le aplica contraste y se le aplica contraste también a través de lo que es la sonda de cistostomía y así se hace lo que es la cistouretrografía por choque, doctores. Entonces, esta es una imagen característica de una fístula vésico-vaginal. Entonces, aquí se ve cómo está llena de orina y de contraste la vejiga, doctores, y se empieza a aplicar el medio de contraste y vean cómo ese contraste se pasa a la vagina, doctores, a través de ese conducto. Entonces, hay una fístula vésico-vaginal. Se da principalmente esta fístula, doctores, posterior a procedimientos quirúrgicos ginecológicos como quitar una matriz, ya sea una histerectomía total por miomatosis uterina o bien por una hemorragia obstétrica, ¿sí? O bien cirugías más radicales ante la presencia de tumores, ya sea en el cuello uterino, ya sea tumores de endometrio o de ovario, donde se realizan procedimientos como rutina de ovario, rutina de endometrio, en la cual se realiza histerectomía radical. Y entonces una de las complicaciones es la presencia de este tipo de fístulas, ¿no? Posteriormente, nosotros para el manejo de estas fístulas, antes de realizar el procedimiento quirúrgico abierto, tenemos que realizar una cistoscopía para valorar en dónde está desembocando ese orificio fistuloso, ¿no? Porque si está cerca de los meatos ureterales, pues es más complejo el tratamiento, ¿no? Porque tienes que desinsertar ese uretero y volverlo a implantar en otro lado y realizarle lo que es la fistulectomía del paciente, ¿no? No viene esta entidad patológica en el temario, entonces probablemente lo vean hasta que estén en el internado o a menos de que sean ginecos y urólogos. ¿Sale? Entonces, esta vejiga, si ya se dan cuenta, no es normal como esta vejiga. Entonces, tiene múltiples lobulaciones o divertículos, doctores. Estos divertículos me indican a mí que es una vejiga neurógena ya, ¿no? Y esa vejiga neurógena, esa presencia de divertículos, a mí me indican que esa vejiga realizó mucho esfuerzo para vaciar la vejiga, probablemente secundario a una obstrucción del cuello de la vejiga anteriormente hacia la uretra, ¿no? En todos los trayectos, como ya lo mencionamos en anatomía de uretra, donde va a ser las estenosis de uretra principalmente, ¿sale? Entonces, estos son los grados de reflujo vésico-ureteral. El grado 1 es cuando llega al uréter y el uréter pues no está dilatado. Si el grado 2 va a llegar hasta la pelvis renal y los cálices, pero no va a haber dilatación. El grado 3 va a llegar hasta los cálices igual, pero va a haber cierta dilatación moderada en lo que es en el uretero, en la pelvis y en los cálices. Y los fornix, ¿sí? Los fornix van a estar preservados, ¿sí? Entonces, en el grado 4 ya el uretero va a estar más tortuoso, va a haber más dilatación de la pelvis renal y de los cálices. ¿Sí? Y en el grado 5, doctor, la diferencia va a ser, aparte de la tortuosidad y la dilatación, los fornix. ¿Sí? Los fornix van a estar lejos de convexos, van a estar cóncavos estos fornix, ¿no? ¿Por qué? Porque la orina hace presión de los fornix hacia el parénquima renal. Ahí estaríamos hablando de un reflujo vesicoureteral grado 5. Y otro estudio que les había yo comentado en la cistografía, en la uretrocistografía miccional o el cistograma miccional, sí es la uretrografía retrógrada que va implícito en el otro estudio, sí, que nos sirve para valorar principalmente la anatomía de la uretra, para valorar la presencia o no de estenosis a este nivel. Sí, la técnica es igual que el cistograma miccional, tiene que llevarse una preparación intestinal, se coloca una sonda, se inyecta medio de contraste, al momento de estar inyectando el medio de contraste se le toman unas placas, ¿sí? Aparte de la placa preliminar, ¿sí? Para valorar cómo está todo el trayecto uretral. Y aquí vean cómo es lo habitual que se debe de pintar todo este trayecto.
Posteriormente, hace una curvatura acá a este nivel, que a esta uretra, ¿cómo se le llama, doctores? Ya lo vimos en anatomía. ¿Cómo se le llama ahí donde hace la curvatura, doctores? A ver, ¿quién dice yo? Antes de que empiece a preguntar, doctores, ¿quién dice yo? ¿Quién levanta la mano? Preprostático. No, tiene su nombre. Acuérdense que son cuatro porciones de la uretra, doctores. 4 porciones de la uretra. Sí, y donde hace esa curvatura, ¿cómo se le llama? Bulbo, ¿no? Y por ende, como es el bulbo, ¿cómo se le llama? Uretra vulvar, doctores. Permítame un segundito, o sea, toda esta cosa para regresar a la presentación. Permítame un segundito, o sea, todo. Ahí está. Sí, entonces aquí donde hace la curvatura se le llama uretra vulvar y aquí se ve una zona estenótica, doctores. Vean cómo se forma una punta del lápiz aquí con el medio de contraste donde se opacifica la vía urinaria. Entonces probablemente sea una estenosis en la uretra vulvar. ¿Sale, doctores? Aquí se ve otra. Miren aquí cómo se está la sonda. Se aplica una sonda, como ya les comenté. Aquí se está inyectando el contraste a través de una jeringa y se pinta todo lo que es la uretra, doctores. Y entonces aquí hace el bulbo y el uretra vulvar y miren cómo está esta zona estenótica. Acá y acá atrás la zona estenótica más que una estenosis estaría relacionado con lo que es hiperplasia prostática, ¿no? Por toda la irregularidad que tiene en la uretra posterior o prostática. Pero esta sí es una estenosis. ¿Para qué nos sirve valorar este estudio, la anatomía y la integridad de la uretra? Pues en base a la longitud que tenga esta estenosis, pues en base a eso va a ser el tratamiento, ¿no? Ya sea endoscópico o bien una plastía de uretra, una cirugía abierta, ¿no? Y la pielografía retrógrada, que consiste en opacificar la vía urinaria retrógradamente. La urografía excretora se utiliza el medio de contraste IV y se hace la valoración de toda la vía urinaria anterogradamente, ¿no? En la vía de eliminación urinaria normal. Y en la pielografía retrógrada es al contrario, doctores. Esto se utiliza principalmente en pacientes que tienen, o ya sea alergia al medio de contraste, o bien tengan alguna contraindicación porque tienen una falla renal, entonces no se le realiza la urografía excretora y se le realiza una pielografía retrógrada. Si este tipo lo realizan principalmente nada más los urólogos, doctores, porque se necesita un equipo especial que es un cistoscopio, ¿sí? Cuya finalidad es valorar por dentro la vejiga y a través de lo que es el meato ureteral se le mete un catéter y por ahí se infiltra el medio de contraste para pintar retrógradamente toda la vía urinaria, que nos permite valorar también principalmente la presencia o no de obstrucciones. ¿Sale? Entonces, acuérdense, la indicación va a ser cuando haya alguna contraindicación para el uso de contraste, ya sea alergia o falla renal o tengan problemas cardíacos por el alto índice que tienen de cardiotoxicidad y nefrotoxicidad de estos, el estudio de la urografía excretora, ¿no? La técnica es como ya les comenté, aparte de la preparación, intestinal. ¿Sale? Y en cuanto a la ecografía, ¿sí? Va a obtener imágenes de las vías urinarias. Es un estudio no invasivo. Se valora en escala de grises o bien en Doppler color. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la ventaja? Es no invasivo, es económico y tiene la posibilidad de resolver un caso de manera urgente apropiadamente. ¿Sí? ¿Y cuál es la principal limitación, doctores? Pues que va a depender del que realice el ultrasonido, ¿no? Porque al final de cuentas el que realice el ultrasonido es el que está valorando todas las imágenes y si no nos hacen un buen reporte, pues nosotros no vamos a poder, un reporte desde el punto de vista de las imágenes que nos van a mandar, ¿no? Nosotros desde el punto de vista urológico nos sirven más las imágenes de la vía urinaria que el reporte que realiza el radiólogo o el técnico, ¿no? ¿Sale? Entonces, las sondas del ultrasonido van a ser generadas por cristales en el transductor que se van a proyectar hacia el cuerpo del paciente. Cuando chocan o se encuentran con diversos tejidos o interfase, van a rebotar hacia el transductor.
El transductor y la unidad ecográfica van a convertir esta información en una imagen visible de los tejidos que lo van a plasmar en la pantalla y posteriormente, pues si tienen impresora, pues lo van a imprimir, ¿no? A medida que la frecuencia del transductor aumenta, la resolución también se incrementa, pero la profundidad de penetración de estas ondas va a disminuir. Entonces, este es un ultrasonido renal, doctores. Los ultrasonidos o ecografías, doctores, se valoran en ecos. Las placas simples de abdomen, acuérdense que se valoran en imágenes radiopacas y radiolúcidas. Y los ultrasonidos se valoran en ecos, doctores. Entonces, para que me entiendan, lo más blanquito van a ser imágenes hiperecoicas o hiperecogénicas. Lo más negrito van a ser imágenes hipoecoicas o hipoecogénicas. Y lo gris van a ser imágenes isoecoicas o isoecogénicas, doctores. Entonces, este es un riñoncito normal. Hay que valorar lo que es la longitud del riñón, ¿sí? La relación que existe entre la corteza renal y la médula, eso es lo principalmente que se tiene que valorar, ¿sí? Algo para que se acuerden y les va a ser de mucha utilidad, doctores, cómo se ven las piedras. Si las piedras en el riñón en un ultrasonido se van a ver imágenes hiperecoicas, esto más blanco, todo esto más blanco, no sé si van ahí mi cursor, son imágenes hiperecoicas, doctores. Hiperecoicas y proyectan una sombra acústica posterior. Entonces, esto es patognomónico de las litiasis, ¿sí? De cómo se van a ver las imágenes de las litiasis en el riñón, ¿sale? Imágenes hiperecoicas que proyectan sombra acústica posterior. Este ultrasonido es un ultrasonido Doppler color, ¿sí? Que nos permite valorar el flujo sanguíneo y la vasculatura del riñón. Este estudio principalmente, ¿en qué pacientes se realiza, doctores? Hay dos indicaciones principales, doctores. Ya llevaron nefro, ¿eh? No. Sospecha de para los pacientes con enfermedad renal crónica es la depuración de creatinina en orina de 24 horas o bien las fórmulas, ¿no? Para el cálculo de la depuración. valorar la presencia de un tumor. No. Son dos indicaciones principales. Uno, acuérdense que hay una entidad patológica que es secundaria a la estenosis de la arteria renal. Y esa estenosis de la arteria renal me va a producir una entidad patológica que se llama hipertensión renovascular o una hipertensión primaria, no propiamente dicho. Esa es una. Y la otra es en pacientitos, doctores, en pacientitos que han sido sometidos a un trasplante renal, nos sirve para valorar el flujo sanguíneo que tiene el injerto renal. Esas son las dos principales indicaciones, doctores. Sí, para valorar la hipertensión renovascular y en pacientes que han sido con trasplante renal. Entonces, acuérdense, aquí se ve lo que es el riñoncito. Esta imagen que se ve acá, isoecoica, es el hígado, doctores, toda esta imagen que se ve acá. Y entonces, ¿qué estructura se encuentra? Pues es un ultrasonido del lado derecho. ¿Qué estructura se encuentra entre el hígado y el riñón en su polo superior? Pues se identifica lo que es la glándula adrenal. Y entonces, este es un tumor adrenal, ¿no? Entonces, ya teniendo este diagnóstico de un tumor adrenal por ultrasonido, pues el siguiente plan es realizarle una tomografía simple y contrastada y estudios de función adrenal para ver si este tumor es funcional o no, para valorar si es maligno o no, ¿sale? Bueno, ya pasando a lo que es al ultrasonido vesicoprostático, sí existen dos tipos de ultrasonidos, uno que es el ultrasonido transabdominal y el otro que es el ultrasonido transrectal. El ultrasonido transabdominal, ¿cuál es la ventaja, doctores? Que nos permite valorar, ¿sí? La integridad de la vejiga y también la función que tiene la vejiga en cuanto al llenado y al vaciamiento vesical. Acuérdense que les dije que lo que es la capacidad total normal de una vejiga en un adulto es de 350 a 500 centímetros cúbicos y la orina residual pues se debe de quedar menos del 10% de la capacidad total de orina, ¿no? Que tiene la vejiga. Entonces, aquí se ve una próstata, doctores, si la próstata está pequeña y se ven las vesículas seminales, ¿sí? Y vean cómo se ve la hiperplasia prostática, vean cómo está el tamaño de la próstata, ¿sí? Hay que valorar estas longitudes, ¿sí? Anteroposterior, lateral y oblicua, y eso, de FAU, el ultrasonógrafo, o sea, el equipo,
nos va a dar el volumen aproximado de la próstata, pero sí, hay veces que los ultrasonidos no lo reportan, les digo que depende del operador, o sea, no lo reportan el volumen de la próstata, pero con que nos manden estas mediciones a nosotros podemos hacer un cálculo de cuál es el volumen o cuánto pesa aproximadamente la próstata, ¿no? Sí, es mediante el cálculo de la fórmula de la elipse. ¿Sí? ¿Ustedes saben cuál es la constante de la elipse o el común por el cual se tiene que multiplicar estas tres longitudes para que me dé un volumen aproximado? Acuérdense que la próstata tiene una forma elipsoide, ¿no? Entonces, ¿cuál es la constante de la elipse, doctor? ¿Por punto 52? 0.52, doctores. 0.52. Multiplico el lateral por el anteroposterior y el oblicuo y lo multiplico por 0.52 y me va a dar aproximadamente el volumen de esa próstata, ¿no? Entonces, el ultrasonido transabdominal me permite valorar la capacidad vesical y la orina residual. Claro, hay que indicarle al paciente que tome agua para que se llene la vejiga, se le realiza un ultrasonido. Posteriormente, se manda a miccionar al paciente. Después de que miccione el paciente, regresa a la mesa donde se está realizando la exploración y se le realiza otro rastreo transabdominal para ver con cuánta cantidad de orina se quedó el paciente después de que fue al baño a orinar. Esa es una forma de calcular la orina residual. ¿Cuál es la otra, doctores, que conocen? Esa es una. ¿Cuál es la otra? Pues mandarlo a orinar al paciente y posteriormente colocarle una sonda y ver cuánto sale de orina, ¿no? Esas son las dos formas, ¿no? Mediante el ultrasonido y colocándole una sonda Foley, ¿sale? Entonces, este es otro tipo de estudio prostático, pero principalmente es transrectal. Este transrectal me permite valorar más el volumen de la próstata y también es el estudio que nos sirve a nosotros para realizarle biopsia transrectal a los pacientitos ante una sospecha de cáncer de próstata guiada por ultrasonido, cuya finalidad es buscar estas zonas hipoecoicas que son altamente sugestivos de probable cáncer en la próstata, doctores. Sí, ojo, si un ultrasonido, ya sea transabdominal o un ultrasonido transrectal, me indica paciente con un nódulo prostático hipoecoico de tantas dimensiones, sugestivo de cáncer, sugiero realizar biopsia de próstata. Son dos indicaciones para la biopsia de próstata, doctores, y no es el ultrasonido. ¿Si alguien sabe? Para que yo mande a biopsiar a un paciente ante la sospecha de cáncer, bueno, cuando veamos cáncer de próstata lo vamos a ver. Sí, entonces acuérdense, el transrectal me permite valorar mejor el volumen de la próstata y es útil para realizar biopsias de próstata transrectales guiados por ultrasonido. ¿Sale? El ultrasonido de escroto nos permite valorar el contenido que tiene el escroto, principalmente lo que son los testículos. Normalmente se tiene que ver una imagen homogénea, doctores, ¿sí? Donde el parénquima testicular va a ser isoecoico. Sí, también nos permite valorar el anexo del testículo, que es el epidídimo, ¿no? Entonces, vean cómo se ve un quiste en la cabeza del epidídimo, ¿no? Se ve esta imagen circular hipoecoica, sí, en lo que es en la cabeza del epidídimo, ¿no? Entonces, aquí se ve un corte y aquí se ve el otro corte. Este es un quiste de cabeza de epidídimo. Quistes que dan dolor y quistes que miden más de 10 milímetros, o sea, más de 1 centímetro, el tratamiento es quirúrgico, doctores. Sí, y vean cómo se ve un cáncer de testículo, doctores. El cáncer de testículo, todo esto es el parénquima testicular. Y vean la diferencia, esto es homogéneo y esto es heterogéneo. Vamos a ver imágenes tanto isoecoicas, hiperecoicas e hipoecoicas, doctores. Entonces, el ultrasonido es un estudio de extensión para el diagnóstico del cáncer de próstata. De ahí el diagnóstico es 100% clínico, doctores. Sí, el diagnóstico es clínico, pero ya teniendo el diagnóstico clínico, el siguiente paso es complementar, porque se tiene que hacer una estadificación antes de realizar el procedimiento quirúrgico al paciente, ¿no? Sí, y la imagen que se ve del lado derecho, entonces aquí estamos valorando lo que es el cordón espermático. Acuérdense que ahí la principal patología que se puede encontrar es el varicocele, doctores.
Sí, pues este es evidente, el varicocele, pero por lo regular tiene que medir más de 3 milímetros esa dilatación que tienen las venas para poder decir que es un varicocele. Si miden menos de 3 milímetros, no es varicocele, doctores. Más de 3 milímetros es varicocele. Entonces, otro que le comentaba es el ultrasonido de la uretra. Todo esto es la uretra, doctores, y entonces esta es la zona estenótica que se ve aquí, ¿sí? Y nos permite valorar toda la fibrosis que hay, en el cuerpo, tanto cavernoso como en el cuerpo esponjoso, para valorar el tratamiento quirúrgico de este paciente, ¿no? Que por la longitud podría quedar con una cirugía endoscópica que se llama una uretrotomía interna óptica, más que con una plastía, porque está bien chiquita la longitud. Longitudes de menos de 1.5 centímetros, el tratamiento es endoscópico. Longitudes de más de 1.5 centímetros, el tratamiento es, sí, plastía, cirugía abierta, doctores. Y la tomografía computarizada, yo creo que lo vamos a dejar ahí, doctores, porque ya faltan 5 minutos para que se vayan a su clase con el doctor Alvarado. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Así lo presentaron sus compañeros? Doc, yo tengo una duda. A ver. Cuando habló usted del ultrasonido de próstata, de que para medir lo que era cuánto de capacidad tenía la vejiga y que se tomaba agua y después se le mandaba al paciente que fuera a miccionar, ¿eso también estaría, no sé, indicado cuando estuviéramos ante una hiperplasia prostática? O sea, el paciente sí podría ir a orinar, ¿sí? Okay. Sí, la indicación de pedirle la orina residual es para valorar. Acuérdense, ¿cuál es el órgano blanco? A ver, Edwin, ¿cuál es el órgano blanco del crecimiento prostático? ¿Cuál es el órgano blanco del crecimiento prostático específico? ¿Qué órgano se afecta? Vejiga. Pues la vejiga, doctores. Sí, porque acuérdense que al final de cuentas la vejiga, sí, el flujo de salida va a ser a través de la uretra prostática. Y si está obstruido eso, lo que se va a afectar es la función de la vejiga, ¿sí? Entonces, por eso, para valorar en sí qué tanto está afectando la vejiga, qué tanto está afectando la próstata a la vejiga, a nosotros nos sirve más un ultrasonido transabdominal más que un ultrasonido transrectal. Entonces, tiene sus indicaciones para cada uno de ellos, doctores. Pero a nosotros, desde el punto de vista funcional, nos sirve más el ultrasonido. De hecho, cuando realizamos una solicitud, aunque el radiólogo por default sabe que si yo le estoy pidiendo un ultrasonido de próstata, pues tiene que valorar la vejiga, tiene que valorar la capacidad vesical y tiene que valorar la orina residual. Pero acuérdense que en la actualidad, doctores, también hay radiólogos, ¿no? Los radiólogos que antes hacían una especialidad de 3 años, actualmente ya son 4 años, ¿sí? Aparte de ellos, que a veces se les van las patas y no hacen un ultrasonido 100% adecuado que nos sirva a nosotros, también acuérdense, doctores, que hay técnicos. Sí, que hay técnicos que hacen ultrasonografía en 6 meses, ¿sí? Y sí los hay, ¿no? Salen como médicos generales, se hacen su carrera técnica de 6 meses y ya se presentan como médicos generales y ultrasonografistas o máster en ultrasonografistas. Yo no estoy en contra, ¿eh? Porque hay veces que los ultrasonografistas que hacen una técnica de 6 meses hacen mejores ultrasonidos que los que hacen 3 o 4 años de radiología, ¿no? Yo por eso les digo, a nosotros, desde el punto de vista, acuérdense que el experto en la vía urinaria, más que el radiólogo y más que el técnico radiólogo, los expertos en vías urinarias somos nosotros, los urólogos. Entonces, nos sirve más la imagen que el reporte. Aunque un reporte esté mal hecho, mientras una imagen está bien realizada, pues nos sirve más a nosotros que el reporte. Sale, doctores, lo vamos a dejar hasta... Lo vamos a dejar hasta ahí porque ya se van a ir a su a su clase y nos vemos en un ratito, ¿no? Sale, sí, buenos días. Bueno, entonces continuando con lo que es la tomografía computarizada, nos va a permitir una mejor visualización del parénquima renal y de las estructuras neurológicas.
¿Sale? Existen dos fases para realizar la tomografía, la fase simple y la fase contrastada, con las indicaciones de la aplicación de contraste, como ya se había mencionado antes, ¿no? Entonces, es el gol estándar en el diagnóstico y a veces también en el manejo de la urolitiasis, ¿sí? Tiene una sensibilidad, tiene una especificidad por arriba del 95% para el diagnóstico de litiasis en la vía urinaria. Sí, nos permite el diagnóstico de litos de hasta de 1 milímetro de 1 milímetro de longitud, o sea, mira, o sea, permite valorar hasta las piedras milimétricas, ¿no? Es útil para valorar las masas o tumoraciones en las vías urinarias. Se utiliza una medición que son unidades Hounsfield, que es una unidad arbitraria que puede variar si cambiamos los kilovoltajes. La medida estándar se ha hecho para los estudios realizados con 120 kilovolts y son 0 para el agua. Fue denominado con este nombre en honor al inventor de la tomografía, Sir Godfrey Hounsfield. ¿Sale? Entonces, ¿cómo vamos a valorar las tomografías? Lo vamos a valorar en imágenes hipodensas, en densidades hipodensas, isodensas e hiperdensas. ¿Sale? Teniendo la densidad para el agua 0, la densidad para grasa de menos 50 a menos 100, el pulmón menos 500 y el aire menos 1000. ¿Sale? Y lo que es el hueso hasta de 700 a 1000. Entonces las piedras son de estas unidades más o menos. Nos sirven para valorar el tratamiento de la litiasis, principalmente en el manejo de la litotripsia extracorpórea. Cuando veamos litiasis lo vamos a ver, que son litos de más de 1000 unidades Hounsfield, no van a responder a la litotripsia, a la litotripsia extracorpórea, ¿sale? Entonces aquí tenemos recordando la planimetría. Entonces, ¿con qué otro nombre se le conoce al plano axial que permite valorar lo que son las imágenes en superior e inferior, doctores? Plano axial, ¿qué otro nombre tiene? ¿Transverso? Transversal, permite valorar las imágenes en superior e inferior. El plano sagital lo mide en derecho, en lado derecho y lado izquierdo, y el plano coronal lo mide en lado anterior y el lado posterior. Todas estas imágenes, bueno, la tomografía va a realizar los cortes todo en axial o transversal. Posteriormente, la reconstrucción va a permitir que visualicemos estos planos, tanto el sagital como el plano coronal. ¿Sale? Entonces, lo más blanco como el hueso, doctores, son imágenes hiperdensas. Lo más oscurito como el aire en el intestino son imágenes que es gris, van a ser imágenes isodensas. Entonces, aquí tenemos una tomografía en la cual se puede apreciar un cálculo, ¿sí? Un cálculo aquí a esta altura está a nivel de la pelvis, entonces se le va a conocer como cálculo piélico, ¿sí? O lito piélico, en la cual se observa una imagen hiperdensa en la pelvis renal del riñoncito del lado izquierdo, doctores. ¿Sale? Entonces aquí se ve una imagen en una piedra en el uretero, ¿no? Entonces, este es el corte transversal y este es el corte que lo divide en anterior y posterior. ¿Cuál es, doctores? Coronal, ¿sale? Entonces, aquí se ve cómo está el riñón izquierdo. El riñón derecho está más abajo por el hígado, el riñón izquierdo está más elevado. Entonces, aquí se puede apreciar cómo está proximal, el uréter proximal y las cavidades están dilatadas secundario a una piedra que se encuentra ¿en qué porción del uretero está, doctores? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo, doctores? En la media. En la media, doctores, ¿sí? Del borde superior al borde inferior de la cavidad ilíaca está en el tercio medio del urétero, doctores. Esta es la misma imagen, sí, pero esta es la imagen en fase simple, ¿sí? La fase arterial, entonces se va a ver cómo está pintada de blanco lo que es la aorta, doctores. A esta paciente también tiene contraste bioral, ¿no? Porque tiene contraste en lo que es en el estómago y en el intestino. ¿Sale? Pero por lo regular en la fase arterial lo que se va a pintar es la aorta, y vean cómo se pintan los riñones de blanco. ¿Sí? A esta fase se le llama fase nefrogénica. Sí, posterior también está la fase venosa en la cual se va a pintar, al contrario de la aorta, se va a pintar la vena cava, no tengo imagen de eso. ¿Sí? Pero se va a pintar son las estructuras venosas, y la fase de eliminación, que el contraste va a estar eliminándose a través de los colectores con la orina, ¿no? Aquí esta es una fase de eliminación, doctores.
Esta es una fase de eliminación en la tomografía. Y vean la imagen en la vejiga, ¿ya lo vieron? Ya vieron la imagen en la vejiga, perdón, ¿eh? Ya vieron la imagen en la vejiga, se ve un defecto de llenado, ¿no? Se ve un defecto de llenado, probablemente sea un tumor de urotelio. Cuando veamos infecciones de vías urinarias, tenemos una entidad que se llama pielonefritis enfisematosa, ¿sí? Que es un proceso infeccioso a nivel del riñón que va a estar producido por bacterias que producen gas, como la E. coli. Sí, acuérdense que no es normal tener gas en el riñón. ¿Sí? Entonces, esto es el estómago y el intestino. Vean cómo se ve el gas, doctores, se ven imágenes hipodensas. ¿Sale? Y vean ahora el parénquima renal. En el parénquima renal se ven imágenes hipodensas en el riñoncito izquierdo. ¿Sí? Estas imágenes me indican a mí que tiene gas en el riñón. Entonces, es una pielonefritis enfisematosa. Todos los cuadros infecciosos severos a nivel renal son serios, se tienen que manejar lo más estrictamente posible con el manejo antibiótico, cuando amerita manejo quirúrgico, porque son severos todas estas infecciones, ¿no? Pueden incluso condicionar a la muerte, un mal tratamiento, un mal manejo de estos pacientes. Entonces tenemos para la clasificación de la pielonefritis enfisematosa, se utiliza lo que es la clasificación de Juan, que es una clasificación radiológica en base a la afección afectada del parénquima renal por la presencia del gas. Entonces tenemos el grado 1, que va a ser un gas limitado que va a estar localizado principalmente o limitado a lo que es el sistema colector. A esto también se le llama pielitis enfisematosa, porque nada más está afectado a lo que son las cavidades renales. El grado 2 vamos a tener gas en el parénquima renal, ¿sí? O sea, va a estar prácticamente en la carnita, para que me entiendan, del riñón el gas. El 3 se divide en 3A y 3B, dependiendo si está afectando la grasa peri o la grasa pararrenal. Acuérdense que la cápsula, por fuera de la cápsula se encuentra la grasa perirrenal. Lo que separa la grasa perirrenal de la grasa pararrenal es la fascia de Gerota. ¿Sale? Entonces la 3A va a estar afectando lo que es la grasa perirrenal, el 3B va a estar afectando la grasa pararrenal, o sea, ya sobrepasó la fascia de Gerota. Y el grado 4 va a estar presente en aquellos pacientitos que van a tener la afección de los dos riñones, o bien cuando son pacientes monorrenos, está afectado ese riñón por el gas. Entonces el tratamiento es completamente distinto, porque a veces el manejo de estos pacientitos consiste en aplicar antibióticos, colocar un catéter JJ para que drene el gas siempre y cuando se encuentre en la pelvis renal, o sea un grado 1 en la pielitis. Y hay veces que el grado 2, el grado 3, A o B, el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Quitarles el riñón, ¿sí? Pero a un pacientito que está afectado los dos riñones, obviamente no le vas a quitar los dos riñones, ¿no? Pues porque lo dejarías en enfermedad renal crónica terminal y tratamiento sustituto funcional. Al igual de los pacientes que tienen un solo riñón, ¿no? No les vas a quitar el riñón. Entonces, hablando ya de tumoraciones, este es un quiste renal. Entonces, vean, esta es una fase nefrográfica, o sea, ya tiene una fase arterial y una fase nefrográfica. Todos los tumores a nivel del riñón, sí, incluidos los que son benignos y malignos, el quiste renal es un tumor benigno. Sí, el diagnóstico y el empleo de la tomografía tiene que ser mediante el uso de la fase simple y el medio de contraste, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite valorar una clasificación de los quistes renales que se llama clasificación de Bosniak, que consiste en valorar lo que es la regularidad que tienen los bordes del quiste, más que el tamaño es la regularidad, la presencia de septos, la presencia de calcificaciones, la presencia de tabicaciones e incluso el realce al medio de contraste. Este tiene un pequeño septo acá, se podría considerar como un Bosniak 2, ¿sale? Entonces, esta es la clasificación de Bosniak en base a la tomografía, en fase simple y en fase contrastada. La va a subdividir en clases 1, 2, 2F, 3 y 4. ¿Y esto para qué nos sirve, doctores? Principalmente nos sirve en base a las recomendaciones para el seguimiento que se le va a dar a los pacientitos. Si es clase 1, clase 2 o clasificación Bosniak 1 o Bosniak 2, el manejo es conservador e incluso se le puede dar de alta y estarle dando seguimiento cada año mediante
el seguimiento con ultrasonido únicamente. El clase 2F, ¿sí? Se tiene que ir comparando estudios por el alto índice de posibilidad de que se malignice ese tumor, ¿sí? O ese quiste. Acuérdense que el quiste es un tumor benigno, ¿eh? El clase 3 vamos a tener paredes o septos engrosados con captación de contraste, ¿sí? Entonces, aquí el tratamiento de esos pacientes que ya tiene las paredes y los septos engrosados y ya hay realza al medio de contraste, pues hay que hacerle una resección quirúrgica, ¿no? Y en la clase 4 prácticamente ya es un tumor milimétrico, pues el tratamiento igual es quirúrgico, ¿no? ¿Por qué? Porque el alto riesgo de malignización es evidente, ¿no? Se puede malignizar hasta en un 85, en un 100%, entonces el tratamiento es quirúrgico. No, ahora, ¿cómo vamos a valorar los tumores renales, no? En cuanto a los tumores renales malignos, el cáncer renal. Sí, entonces acuérdense lo que les dije, todos los tumores, tanto benignos como malignos, hay que hacerles fase simple y fase contrastada. ¿Por qué? Miren el riñón derecho que se encuentra en fase simple del lado izquierdo, pues aparentemente se ve nada más que el riñoncito está aumentado de tamaño, ¿no? Comparado al riñón izquierdo. Hay otras imágenes que son más características de un tumor en cual se aprecia la circunferencia del tumor, pero prácticamente aquí está involucrado en este corte todo el tumor. Entonces se le aplica medio de contraste y miren cómo está el riñón derecho con el tumor. Entonces son estas 4 características que debe tener, estos cambios que debe tener el tumor para poder decir que es un cáncer, ¿no? Tiene que ser una masa renal irregular, como se ve en la fase contrastada. ¿Sí? Desplazamiento de los sistemas colectores, aquí no se aprecian porque están completamente desplazados, ¿sí? O obstruidos. Desplazamiento de estructuras circundantes, como es en el lado derecho el intestino, desplazan el hígado superiormente, desplaza el duodeno medialmente, ¿sí? Y la otra parte más importante es el realce al medio de contraste. Si realza más de 15 unidades Hounsfield de la fase simple a la fase contrastada, es un cáncer hasta no demostrar lo contrario. La resonancia magnética va a estar basada en alteraciones de la propiedad magnética en el campo en el que se obtiene la imagen. No requiere medios de contraste. Los pacientes que tienen marcapasos, grapas en aneurismas, cuerpos extraños, retenidos y otras prótesis metálicas se deben asesorar en forma específica. ¿Por qué? Por el riesgo de que se pueda movilizar estas estructuras metálicas. Los fundamentos son complejos en sentido básico. Las imágenes se crean mediante la alineación de los patrones en respuesta a un imán externo. Luego se aplica energía en radiofrecuencia en el tejido, lo que produce diferencias en su energía. El equipo detecta estas diferencias y genera las imágenes. Las imágenes en T1, que es el eje Z, el líquido se va a apreciar de color oscuro y la grasa se va a apreciar en color brillante. En las imágenes T2, el eje va a ser XY y se va a invertir las características de las imágenes. El líquido va a ser brillante y la grasa va a ser oscuro. Sí, se puede realizar resonancia magnética renal, adrenal, vesical, de próstata, de la uretra, uroresonancia magnética, angioresonancia magnética. Sí, desde el punto de vista para el diagnóstico de los tumores o de las masas tumorales a nivel renal, el gold estándar, por todas las características que implica y lo económico en realizar la comparación de la resonancia magnética, e independientemente del costo, el gold estándar para el diagnóstico es la tomografía simple y contrastada. Si tenemos duda en cuanto a la presencia de la metástasis de los tumores renales, porque la metástasis de los tumores renales son por continuidad o bien a través de las estructuras vasculares, o sea, va a haber la presencia de un trombo en la vena renal o en la vena cava, entonces sí se puede realizar una angioresonancia magnética, ¿no? Una resonancia magnética renal que nos va a permitir valorar esas estructuras y la presencia o no de trombos, porque el tratamiento es completamente distinto, ¿no? No vas a entrar con un trombo, con un paciente con un trombo en la vena cava y le vas a dejar ahí el trombo, pues es dejarle el tumor y es como no hacerle nada, ¿no? Lo ideal es entrar y quitarle también el trombo que tiene en la vena cava. Por eso es la importancia de identificar la presencia o no de trombos en las venas a nivel de esas estructuras. Sí, y entonces tiene mayor sensibilidad y especificidad comparado con la tomografía, la resonancia magnética.
Para el manejo diagnóstico de enfermedades como litiasis, el gold estándar no es la resonancia magnética. Acuérdense que lo que ya comentamos es la tomografía, e incluso nada más en fase simple, doctores. ¿Sí? El gamagrama renal va a ofrecer detalles anatómicos y fisiológicos que no pueden evaluarse o evidenciarse con otras técnicas radiológicas. Es único el gamagrama renal, ¿no? E independientemente también va a haber una radiación mínima. El medio que se utiliza para realizar este estudio no es un medio de contraste como tal, sino son radionúclidos que van a captar, que se van a captar en el riñón para poder valorar la función, e incluso nos permite valorar la función individualizada de cada riñón. Sí, acuérdense que la depuración de creatinina o la creatinina sérica nos valoran la cantidad de orina y creatinina eliminada en mililitros por minuto de ambos riñones. No puede variar si es derecho o izquierdo mediante la creatinina sérica o la depuración de creatinina en orina de 24 horas. En cambio, la resonancia magnética sí nos va a permitir valorar la función de cada riñón independientemente. Incluso el reporte nos va a indicar qué porcentaje está funcionando el riñón derecho, qué porcentaje está funcionando el riñón izquierdo. Y este es el estudio ideal en los pacientes que son sometidos a trasplante renal, específicamente en los donadores, doctores. ¿Por qué? Porque nos vamos a valorar la función de los riñoncitos, y por lo regular, para que un paciente sea candidato o considerado como donador renal, se tiene que dar el riñón que tiene una menor función. No vas a donar el riñón que tiene mayor función, ¿sí? Entonces tienes que hacerle la donación del riñón que tiene la menor función. Entonces tienes que hacer una diferencial de aproximadamente el 10%, doctores, entre la diferencia que existe entre cada riñón. Lo ideal sería que el riñón que se trasplantara siempre fuera el izquierdo, ¿no? Pero por la facilidad en cuanto a la anatomía y por la longitud de las estructuras vasculares, tanto de la arteria como la vena, ¿no? Pero pues no, se tiene que basar en la función del riñón. Entonces, en base a esto, va a ser el riñón que se va a donar en cuanto a la procuración de estos pacientes. Entonces, se utiliza radionúcleos como el DTPA, que nos va a permitir valorar la función, ¿sí? Disculpa que lo interrumpa, es que me están llamando la maestra de clínicas de nutrición. No sé si podríamos dejar la clase acá para que ya podamos empezar la clínica. Perdón. Es que los lunes, miércoles y viernes a las 11:30 teníamos la clínica de nutrición, y me está llamando para saber si podíamos iniciar ya su clase. Entonces no sé si podríamos dejar la clase de hoy hasta aquí. Sí, entren, ¿Sí? No hay problema, doctores. Muchas gracias. Nos vemos el mañana. Sí, claro, doctor, discúlpeme.